Bueno, ahora vamos a responder las preguntas de ciencias naturales del simulacro reto 3, primera sesión. En la primera pregunta dice, el átomo de la imagen representa el modelo atómico de A. Rutherford, B. Dalton, C. Thomson, D. Schrödinger. Este representa el modelo atómico de Rutherford. Recordemos que él fue el primero en hablar de un núcleo. El modelo atómico de Thomson también era comparado con A. Pan danés, B. Pudín de pasas, C. Stroganoff, D. Pan almendra. La respuesta es pudín de pasas. Aquí podemos ver en la imagen, esto es un pudín de pasas como se ve en Inglaterra, y la idea era que la materia estaba cargada positivamente y los electrones, que son las pasas, cargadas negativamente. La pregunta 105. Los tejidos se forman cuando se asocian células con A. La misma forma y función, B. Distinta función y distinta forma, C. Distinta forma pero la misma función y D. Distinta función y la misma forma. La respuesta es la misma forma y función. Cuando las células de misma forma y función se asocian es que se forman los tejidos, como el tejido epitelial. 106. Los bioelementos más importantes son A. Corresponden al agua y las proteínas, B. El ATP, el ADN y el ARN, C. Constituyen el 96% de la materia viva, D. Son el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. En este caso la respuesta es la D. Estamos hablando de los bioelementos primarios, que son el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. La asociación de biomoléculas da origen al A. Nivel celular, B. Nivel de tejidos, C. Nivel atómico, D. Nivel molecular. En este caso la respuesta es nivel celular. Recordemos que las biomoléculas como las proteínas, los lípidos, los ácidos como el desoxirribonucleico o el ribonucleico, el ADN y el ARN, están presentes todos dentro de la célula. Entonces la unión de todos estos, de las proteínas también, da origen al nivel celular. El nivel atómico: A contiene todos los elementos químicos, B contiene los bioelementos, C corresponde a las moléculas, D contiene el hidrógeno, oxígeno y el agua. En este caso la respuesta es contiene los bioelementos, porque estamos hablando en este caso de ciencias naturales. Entonces el nivel atómico hablará de contener a todos los bioelementos. 109. Las biomoléculas: A pueden realizar funciones energéticas como las proteínas, B actúan portando información genética como los glúcidos, C pueden servir como reservas energéticas como los lípidos, D mantienen el medio interno constante como las sales minerales. La respuesta es la C, pueden servir como reservas energéticas como los lípidos. Cuando nuestras reservas de glucógeno del cuerpo han desaparecido, el cuerpo entra a utilizar otro tipo de reservas energéticas y ahí están los lípidos. Por eso cuando se hace deporte y alguien quiere bajar de peso, o sea, bajar esas lonjitas, pues inicialmente se gasta la reserva de glucógeno que hay en sus músculos y después de eso, después de ya haber hecho bastante tiempo de ejercicio, ya empieza a gastarse la grasa que está acumulada en el tejido adiposo. Los niveles de organización de la materia viva: A se constituyen desde lo más complejo a lo más sencillo, B sirven para estudiar todo tipo de estructuras, C corresponden al nivel molecular y atómico y D sirven para estudiar a los seres vivos. La respuesta es la D. Estos niveles de organización de la materia viva nos han servido a nosotros para estudiar en general casi todos los seres vivos. No podemos hablar de que se constituyen desde lo más complejo a lo más sencillo porque en realidad la organización siempre en el ámbito de la materia viva se organiza desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Como hablamos de materia viva, no hablamos únicamente de estructuras, ni de nivel molecular y atómico. 111. El nivel molecular: A es superior en complejidad al celular, B está constituido por hidrógeno, oxígeno, agua y CO2, C se alcanza cuando las moléculas se unen, D es superior en complejidad al atómico. La respuesta es la D. Recordemos que inicialmente va el nivel atómico, después va el nivel molecular y por último el nivel celular. De ahí en adelante pues ya se forman los tejidos, los órganos, los sistemas y así sucesivamente. Los sistemas: A tienen una función que es más que la suma de sus partes, B son un sistema con tejidos indiferenciados e iguales, C son las sumas de las partes que lo componen y D no son aparatos porque tienen tejidos iguales.
La respuesta es la C, son la suma de las partes que los componen. Por ejemplo, pensemos en el sistema digestivo. Todo el sistema digestivo es la suma de los órganos como el estómago, el vaso, el esófago. Entonces, los sistemas por esto son la suma de las partes que lo componen. La 113. Los tejidos distintos que se asocian para realizar una función dan lugar a los. La respuesta es B, órganos. Recordemos, las células se unen para formar los tejidos y los tejidos se unen para formar lo que conocemos como órganos. Y una agrupación de órganos se conoce como sistema. 114. La capacidad de respuesta de los seres vivos a reaccionar a estímulos o cambios ambientales gracias a la coordinación apropiada de las distintas partes del cuerpo se conoce como A, homeostasis, B, metabolismo, C, irritabilidad, D, movimiento. La respuesta es la D, movimiento. En el enunciado nos hablan que gracias a la coordinación apropiada de las distintas partes del cuerpo, entonces en ese caso estamos hablando de movimiento. La homeostasis hace referencia a temperatura y el metabolismo ya es a nivel celular, entonces en este caso la respuesta es la D. 115. Los lípidos se distinguen de otras moléculas orgánicas porque A, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1:2:1. B, tienen una composición exclusivamente hidrofílica. C, forman compuestos estructurales en las células. Y D, son una excelente reserva energética. La respuesta es que forman compuestos estructurales en las células. Recordemos que la membrana celular está compuesta en su mayoría por lípidos. ¿Por qué no decimos que tiene una composición exclusivamente hidrofílica? Porque existen, por ejemplo, los fosfolípidos que tienen parte hidrofílica e hidrofóbica y hacen parte de los lípidos. ¿Por qué no decimos que son una excelente reserva energética? Porque aquí podríamos confundirlos con los carbohidratos. Los carbohidratos también son una excelente reserva energética, así como los lípidos. Entonces, en realidad, lo que nos preguntan es cómo distinguir de otras moléculas orgánicas. Entonces, en este caso, la respuesta es la C. 116. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para la difusión de la membrana celular? A. Las moléculas se mueven del área de baja concentración al área de alta concentración. B. El movimiento del solvente solo se da en una región de menor concentración. C. El equilibrio será obtenido rápidamente debido a los cambios de concentración. Y D, las moléculas se mueven del área de alta concentración al área de baja concentración. En sí, el término de difusión siempre va a hacer referencia a el movimiento de moléculas desde un área que está menos concentrada a un área que está más concentrada. Entonces, en este caso, la respuesta sería la A. Vamos con la pregunta 117. Dentro del concepto de difusión facilitada de la membrana plasmática, el principal papel del transporte de los canales proteicos es A, evitar el movimiento de aminoácidos. B, permitir el paso de sales y azúcares. C, cambiar la velocidad de la división celular. D, le dan identidad a las células somáticas. En realidad, estos canales proteicos que están en la membrana celular lo que permiten es el paso de sales y azúcares. Muchos de estos canales tienen un tamaño específico que permiten a diferentes iones o moléculas como los azúcares pasar por ahí y ir desde el sistema externo a la célula al interno de la célula. 118. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar los conocimientos válidos mediante instrumentos confiables en el orden correcto para describir un método científico es. En este caso, el orden correcto es la observación, luego la hipótesis, experimentación y conclusión. Normalmente cuando se habla de método científico, la observación quiere decir cómo identificar el problema que se está dando, hacer una hipótesis que pueda resolver ese problema, experimentar a ver si lo que nosotros planteamos es correcto o no y pues llegar hacia las conclusiones. El fruto es otra de las adaptaciones conjuntamente con las flores que ha contribuido al éxito evolutivo de las angiospermas. Así como las flores atraen insectos para que transporten polen, también muchos frutos tratan de atraer animales para que dispersen sus semillas. Si un animal come un fruto, muchas de las semillas que este contiene recorren el tracto digestivo del animal sin sufrir daño, para después caer en un lugar idóneo para su germinación.
Sin embargo, no todos los frutos dependen de ser comestibles para dispersarse. Otros, como los abrojos, se dispersan aferrándose al pelaje de los animales. Algunos forman estructuras aladas para poder dispersarse con el viento, como los arces. La variedad de tipo de frutos que han desarrollado los angiospermas a través de su evolución les ha permitido invadir y conquistar todos los hábitats terrestres posibles. ¿Cuál de los siguientes organismos da frutos? Bueno, en este caso lo que decimos es que son los pinos. No sé si han visto alguna vez en un árbol de pino que bota dispersa sus semillas y de esta forma se da la reproducción, pero la idea es que éstas se dispersen lejos del árbol madre, y pues eso es lo que va a permitir que crezca un nuevo árbol y se den los frutos, y esos frutos permiten de nuevo el desarrollo de nuevos organismos.